Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico en el cual nos quedamos por Génesis capítulo 21, pero antes vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio que declaramos que va a ser de bendición, Señor, pidiéndote que seas tú dándonos la revelación, Señor. Que todo lo que digamos y todo lo que leamos sea inspirado por y para ti, Señor, y pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Iniciamos con Génesis capítulo 21, cuando lo tengáis. Amén. Vale. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Aquí me gustaría recalcar cómo muchas veces le pedimos a Dios algo o tenemos necesidades y a veces creemos que no nos escucha, pero Dios le dio a Abraham a su hijo a los 100 años. No es que Dios no nos escuche, es que en muchas ocasiones no es el tiempo y debemos esperar pacientemente sabiendo que las obras de Dios son muchísimo mejores que las nuestras y que sus planes son perfectos. Amén. Por lo cual, cuando le pidamos algo y sintamos que no llega o que no nos escucha, debemos tener en cuenta de que tal vez no es el tiempo indicado para esa bendición, o tal vez lo que le estamos pidiendo no va a ser de bendición para nuestras vidas. Vale, seguimos leyendo en el versículo 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Vale. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Algo que también debemos recordar es que Agar era la sierva, como en su momento, cuando Sara se la ofreció a Abraham para darle hijos, esta, en cuanto se quedó embarazada, se engrandeció y empezó a despreciar a su señora. Y como ahora que todas las situaciones se han vuelto más graves, ella no va, la dueña de la casa, no va a aceptar como su sierva y su hijo desprecian tanto a la señora de la casa como al hijo del Señor. Pues de eso no debemos pensar que las acciones de Sara son precipitadas. De hecho, hasta Dios dice a Abraham que él debe escuchar a Sara, porque su herencia, su heredad, va a ser de Isaac, no de Ismael, ya que en un principio el hijo que debía tener tenía que ser de Sara. Lo que pasó con Agar fue causado por la desesperación de Sara, no el plan de Dios. Debemos recordar eso, porque en muchas ocasiones hacemos planes o hacemos cosas que no están en el plan de Dios. Vale, seguimos leyendo. En el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto.
y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Como bien hemos leído, poco después, aunque el primer hijo, el hijo de Agar, no estaba en los planes, Dios dijo que de él también haría una gran nación por ser hijo de Abraham, porque después de todo sigue siendo hijo suyo. Y como aun con todas las cosas que hicieron, despreciando a la familia principal, Dios les sustentó y les ayudó en el desierto, porque para ellos también tenía un plan. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de los ejércitos, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraban ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, hasta aquí el capítulo 21. Vamos a dar paso al 22, ya que tenemos previsto el tiempo. Así que iniciamos ahora con el capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y le llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos de Nacor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Quemó el padre de Aram, Kesed, Azo, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermana de Abraham. Y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taham y a Maaca. Aquí vemos que Dios, después de darle a su hijo, a sus 100 años, le pide que lo sacrifique. Pero tenemos que tener en cuenta cuando leamos esta palabra que Dios le dijo esto para probar su fidelidad a Dios. Como le bendijo, le dijo, a ver si me vas a obedecer en esto que te mando. Y podemos ver cómo seguramente debió ser una situación difícil para él, cómo estuvo deseando seguramente durante 100 años tener hijos, y cuando finalmente lo tuvo, Dios le prueba y le dice, ve hasta este monte y sacrifícalo para mí. Pero él, por mucho que debiera ser una situación difícil, no se rehusó, no escatimó, no le negó nada a Dios, y fue a donde Dios le dijo y obedeció. Y algo que también me llama mucho la atención es que cuando su hijo le pregunta dónde está el animal que deben sacrificar, Abraham le dice que Dios proveerá, porque él en ningún momento dejó de creer en Dios. Y por eso, cuando finalmente obedece y Dios ve que realmente Abraham le es fiel, en todo momento le pida lo que le pida, porque resalta varias veces que es su hijo, su único hijo. Cómo los padres aman a sus hijos, lo difícil que debe ser, en cierto modo, ese sacrificio, y él no se lo negó a Dios, sino que dijo, por encima de todo, a ti te obedezco. Y Dios le detuvo en el momento justo, como Abraham le dijo a su hijo, proveyó del animal que debían sacrificar, y no solo eso, sino que le prometió que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo y que serían bendecidos en gran manera. Hasta aquí el estudio de este domingo, esperando que haya sido de bendición, y vamos a dar paso a los demás servicios de la mañana. Bendiciones.